Tomemos nuestra próxima llamada de Roxanne. ¿Cuál es tu pregunta? Gracias por tomar mi llamada. Bueno, mi pregunta es, primero quisiera decir que yo nací católica y estoy muy orgullosa de ser católica, pero no creo que como católicos estudiemos la Biblia con la intensidad que lo hacen las personas de otra fe que tienen la oportunidad de estudiar la Biblia. Y no nos beneficiaríamos con más reuniones interreligiosas. Y si ustedes están de acuerdo con los beneficios, ¿cómo podemos preparar esto para que se lleve a cabo? Bien, déjeme decirle que no todas las reuniones interreligiosas son malas. Muchas pueden ser buenas, pero por experiencia personal, al haber conducido yo muchas de estas reuniones con el propósito de hacer que los católicos dejen su iglesia mostrándoles los errores de su iglesia, usted va a encontrar muchas veces, quizás más de lo que se imagina, que hay personas que están muy ansiosas de sentarse con usted en estudios de Biblia, en reuniones interreligiosas, precisamente para pasar esas semanas compartiendo su fe y exponiendo sus errores. Por eso creo que no están fuera de lugar, pero uno debe llegar ahí con mucha precaución. Y solamente en situaciones donde uno tenga maestros católicos que le sirvan de guía, tales como sacerdotes en quien se pueda confiar. Bajo esas circunstancias, quizás esto va a funcionar. Pero yo diría que, ¿cuál es la razón por la cual los no católicos generalmente estudian la Biblia más de lo que lo hacemos nosotros? Por la sola escritura, o sea, por la Biblia solamente. Es todo lo que tienen. Aparte de los 7 sacramentos, aparte de los santos y la vida maravillosa de esos santos, aparte de todas las encíclicas de los papas, las enseñanzas de los concilios ecuménicos, los escritos del Concilio Vaticano II, los cuales muchos laicos no se dan cuenta que pueden leer y entender, tenemos la Biblia, y es única, es únicamente inspirada, es un tesoro, es algo maravilloso, pero al mismo tiempo la Biblia señala a los santos, los sacramentos, la iglesia, la enseñanza del magisterio, en donde consultamos todo esto. Me gustaría comentar sobre algo que lo he usado antes como ejemplo, porque Roxanne está interesada en un estudio de la Biblia. El peligro es que entender que las metas detrás de un estudio protestante de la Biblia son diferentes a un estudio católico de la Biblia. Y aquí tenemos un ejemplo. Cuando yo era protestante, nos reuníamos alrededor de una mesa y decíamos, bien, vamos a limpiar todo lo que... Claro, todo bien claro. Y entonces aquí estamos y ahora vamos a descubrir la verdad acerca de la cena del Señor. Y leíamos cada versículo que encontrábamos y luego salíamos con nuestra conclusión de que lo que leíamos las personas que estábamos ahí. Inventábamos nuevamente la rueda y a cada rato nos salían en formas octogonales y de triángulos. Y como los escribíamos y cuál era la traducción en particular y en este peligro con el crecimiento católico que no entiende que esto es lo que van a mostrar porque ellos ven, tienes que mostrarme a mí aquí como católicos, vamos a las escrituras con la enseñanza de la iglesia. Ellos ponen los rieles del tren o el océano, como mencioné en la ilustración anteriormente, ellos ponen el lugar dentro de la verdad y entendemos el significado de la cena del Señor. Ahora podemos encontrarla hecha carne en el Antiguo y en el Nuevo Testamento en las vidas de las personas. Entonces el catecismo lo dice muy bien. Dice, el cristianismo, a diferencia del judaísmo y su ley, no es una religión de libro, sino que es una relación de la palabra encarnada, Jesucristo, quien luego nos habla a nosotros en la palabra inspirada. Pero necesitamos ir a la iglesia que fundó Jesucristo. Cristo no solo dijo, escriban esto en memoria mía. Él dijo, hagan esto en memoria mía. Entonces es en la Eucaristía, en la liturgia de la iglesia, donde la Biblia encuentra realmente su casa. Yo recuerdo que cuando estábamos preparando el plan de Dios, Jeff y yo nos encontrábamos insistiendo en los principios de interpretación y después escuchamos a la gente que decía, hemos descubierto un estudio de la Biblia, queremos continuar con este salmo en nuestras casas a través de la Internet. Nosotros estábamos tratando de darles a los católicos materia prima para que hicieran estudios de Biblia familiar, estudios de Biblia vecinal, estudios de Biblia parroquial. Muy bien, tomemos nuestra próxima llamada desde el Padre Francis. Hola, Padre Francis. Hola, señores. Tengo una pregunta para ustedes, es un poco diferente. Se trata... Su nombre y su voz nos suena familiar, ¿Le parece? Padre Francis. Bueno, aquí está la pregunta que voy a hacer, dejando de lado los temas teológicos. Me parece que muchas veces hay barreras culturales entre nuestros hermanos protestantes cuando llegamos a presentarles la fe católica.
Parece que hay este sentido como que hay un vacío ahí. Ellos fueron criados así, sus padres fueron criados así, sus abuelos fueron criados así, como protestantes. Y nosotros venimos con catolicismo, no solo con temas teológicos, sino en forma cultural, y ellos nos ven y dicen, caramba, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo unen ese vacío cultural entre alguien que ha sido criado católico y alguien que ha sido criado protestante? Es algo que tiene que ser señalado, aún antes de que se toquen temas teológicos. Gracias, padre. Padre Francis, no estoy seguro de haber escuchado una buena pregunta como esa. Yo creo que cuando pasemos por todo eso tenemos que reconocer que con los santos y los sacramentos y el magisterio y la tradición y en el centro se encuentra Jesús y eres la fuente de todas las riquezas. Si alguna vez permitimos que estas riquezas oscurezcan el trabajo personal de Jesucristo, no lo estamos haciendo bien. Y muchas veces nuestra devoción nos ha conducido a cierta clase de devocionalismo, si me permite la palabra. Ahora bien, yo rezo el rosario todos los días, al menos lo trato de hacerlo en la misa diaria, pero lo que quiero hacer es mantener a Jesús en el centro, pues Él es el centro de no solo esta devoción y sacramento, sino de mi conversación y de mi amistad. Entonces yo diría que estamos funcionando con toda nuestra potencia como católicos, cuando nuestras prácticas, nuestras liturgias, nuestras devociones, nuestras tradiciones nos conducen a un amor más profundo con Cristo y somos capaces de comunicar ese amor. Queremos practicar la política de puerta a puerta, o sea, ir de puerta en puerta para la evangelización, pero en una conversación con amigos debemos ser capaces de hablar acerca de aquel que importa más que cualquier otro, y ese es el Hijo de Dios, quien es nuestro Rey y Salvador. Y si hacemos eso, creo yo, una gran cantidad de estas barreras culturales van a ser debido a los removidas. prejuicios culturales que todavía existen en nuestro país. Eso lo reconocemos. Por esa razón, si vamos a compartir con aquellos fuera de la iglesia acerca de la fe católica, tenemos que amarlos. Ellos tienen que saber que amamos a Jesucristo, tienen que saber que somos sinceros en nuestro amor a Jesucristo, de modo que no cuestionen nuestro amor por Cristo. Y cuando uno levanta barreras, comienza a funcionar a partir de eso. Pues esa es la gran interrogante. La alfabetización bíblica es otra forma de ser capaz de transmitir el amor de Jesucristo, o sea, demostrarles que amamos la Biblia, que la entendemos y que tenemos fluidez en la Biblia. Eso es algo en lo que tenemos que crecer y tener más conocimiento de los términos bíblicos que nos dan realmente nuestra fe. Hace 2 días recibí una llamada de un pastor protestante que había leído el libro La Cena del Cordero, el cual acababa yo de leer. Y entonces él volvió a leer La Cena del Señor y me llamó la segunda vez que lo leyó y me dijo, usted está hablando mi lenguaje, Scott, usted está hablando mi lenguaje, pero me está mostrando cosas que mi lenguaje nunca me mostró antes. Y me dijo, ya he leído este libro 2 veces y después de la primera vez que lo leí y también después de la segunda, veo todo claro ahora, algo que nunca vi antes y voy a tener que ir a una misa. Entonces, eso es lo que sucede cuando los católicos pueden expresar su fe en términos bíblicos, donde el centro sea Jesús. Personas no católicas que quieran servir a Cristo van a escuchar y decir, nunca vimos a Jesús puesto antes de esa forma, pero en un lenguaje que entendemos.